Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Bienvenidos y reciban cada uno de ustedes un fuerte abrazo. La lección número 13 lleva por título Cristo en el crisol. Después de haber recorrido 12 lecciones donde nuestra presencia frente a las dificultades, a los problemas de la vida, está marcada la forma como nosotros tenemos que afrontarlos y cómo salir airosos aún a pesar de terribles dificultades. Ahora vamos a ver en la magnitud de nuestro Señor Jesucristo. Saben que allá en los atrios celestiales, allá en la eternidad, en el lugar donde habita nuestro Dios, desde antes que el hombre fuese creado, ya el plan de salvación se había trazado, se había planificado, se había organizado. Por si acaso el hombre y la mujer desobedecieran o pecaran, ya estaba hecho el plan de rescate. ¿Qué es lo que iban a hacer frente a tal magnitud de la pecaminosidad? Por eso que Tito en el capítulo 1, en el versículo 2, Efesios el capítulo 1, versículo 4, y también en segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 9, se refieren a que desde las edades eternas ya se había efectuado el plan de salvación y la forma que tenían que hacer para rescatar a esta raza humana. Y inmediatamente después de la caída de la primera pareja, prácticamente se activó la ejecución de dicho plan. La divinidad y el concilio celestial, ellos, cuando entretejieron el plan, Cristo se ofreció venir a este mundo. ¿Y de qué forma? Tomando la naturaleza humana para poder rescatar a la raza caída. Era lógico que se tendría que pagar un precio muy alto. Era que Jesús, al tomar la iniciativa de venir a este mundo, tendría que morir. Y antes de morir, y aún en el momento de su martirio, el sufrimiento que le iba a causar, el dolor, es indescriptible. No hay un idioma o palabras que puedan hablar, decir los actos terribles y de sufrimiento y de rechazo que tenía que pasar Jesús por salvar a cada uno de nosotros. En este sentido, el apóstol Juan, él dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 1, versículo 2 y el versículo 14. Cuando él presenta a Cristo en su esfera eterna, y como divino, lo presenta como el Verbo. Y este Verbo que estaba con Dios, que vivía en la plenitud de la deidad, en el plan salvífico, él tenía que hacerse
carne, tenía que hacerse hombre, es decir, tenía que tomar la envoltura o la naturaleza humana. Por eso que en el versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús vino a este mundo tomando esa naturaleza, la naturaleza carnal, la naturaleza tendiente al pecado. Pablo también se acopla para detallar un poco más en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, versículo 7, versículo 8, cuando habla que Jesús como Dios, allá en el cielo, y llegado el momento en que Él tenía que venir ya a este mundo, Jesús tuvo que tomar una decisión muy grande. Aparte que tenía que venir a este mundo, que era una gran decisión, Él tendría que venir acá a la tierra como Dios, pero también a la misma vez como humano. Solo que había un detalle, que como Dios no podía o no debería usar sus atributos divinos, su poderío divino, su longanimidad divina, su omnipoder divino, su omnisapiencia divina. Él no podía usarlo. Por eso que Pablo dice que él no se aferró el ser como Dios o el ser igual a Dios, sino que tomó la naturaleza humana y así vino a esta tierra a ser uno igual como nosotros, solo con un objetivo, el objetivo de salvarte a ti y a mí, el objetivo de salvar a la raza humana caída. En ese tiempo en que Jesús tendría que venir a la tierra, el imperio romano gobernaba este planeta. Y la crueldad, la dureza de corazón, el orgullo, el odio, la vida pecaminosa estaba a flor de tierra en este mundo. Los seres humanos eran considerados como bestia de carga. La maldad imperaba por todos lados. Por eso que muchas veces la Biblia menciona Dios que quiere sacar ese corazón de piedra duro para dar un corazón de carne sensible a los requerimientos de Dios. Mateo también se refiere a lo mismo. Y en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, en el versículo 21, menciona la humanidad de Cristo, la humanidad de Dios. Cuando dice, y le pusieron el nombre de Jesús, que significa el Salvador. Y en el versículo 23 menciona el nombre del mismo Cristo, pero con el nombre de Emmanuel, que significa el Dios con nosotros. Ese Dios, pero tomando la forma humana, porque nació de una mujer humana, común y corriente como todos nosotros, que alcanzó la gracia de Dios, que Dios vio entre todas las mujeres a la indicada para que sea la depositaria del Dios que iba a tomar la naturaleza humana. Correcto, porque ella vivió una vida de esa manera, como todos los seres humanos podemos vivir también, aún en un mundo pecaminoso, aún con esta naturaleza humana degradada por el pecado, pecaminosa, tendiente al pecado. Así también lo tomó Jesús. Solo que desde pequeño Jesús ya sus padres le inculcaron el deber que él tenía. Y como tal,
también estaba propenso a las tentaciones, estaba propenso a cometer errores, cometer pecado. Por eso que Pablo, en su carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, dice que Jesús fue tentado en todo, pero él nunca pecó. Jamás Jesús se dio a la tentación. Tuvo que rechazarlo porque veía el peligro de estar en contacto con el mal. Tal es así que, a excepción de Adán y Eva antes del pecado, Jesús fue la única persona en este mundo que vivió en la tierra sin pecado. Qué interesante. Con su pureza, con su impecabilidad, estuvo inmerso en un mundo de pecado, pero que nunca él pecó. ¿Qué tortura habrá sido para él desde pequeñito, cuando tuvo que estar de repente ahí con sus vecinos, con sus amigos, y cómo fue él creciendo a cada paso, a cada momento, siendo tentado por el diablo, perseguido por el diablo, instigado por el diablo. Sin embargo, él se mantuvo firme, se mantuvo a la altura de lo que Dios quería con él. Hay mucha gente, hay hombres, mujeres, que viven una relación tan linda con Dios que cuando están frente a las tentaciones, ellos salen airosos de estas cosas. Imaginémonos a Jesús mismo, que él nunca se dio a tales envergaduras de Satanás. Imagínate lo que debió haber sido para Cristo, cuya alma era pura, que no estaba manchada en lo más mínimo por el pecado. Piensa en el marcado contraste entre él y las demás personas a su alrededor, ¿no? Para Jesús de repente debió ser un poco frustrante estas cosas. Pero ahí lo tenemos a Cristo. Desde pequeño hasta su muerte fue puro, intachable. Lo que sí nosotros tenemos que tener cuidado en los extremos de la vida para que no seamos rápidamente vulnerables por el pecado, por las tentaciones. Porque vivimos en un mundo donde la televisión, la radio, el internet, los celulares, en fin, diversos medios de comunicación digital, informática, podemos rápidamente ver, oír, palpar inclusive novelas, películas malsanas, figuras, imágenes que cuando tú miras, observas, escuchas, eso se queda grabado en la mente, en el cerebro. Y eso nunca va a salir de ahí. Lo único que tú puedes hacer para que cuando tú tengas la decisión de no ceder a la tentación, lo único que puedes hacer es sepultar lo malo que ya está aquí en tu cabeza. ¿Y cómo puedes tú sepultar lo malo para que eso no salga y no te estorbe y no te comience a enconar, a presionar para que peques? Añadiendo y añadiendo cosas buenas, cosas loables, cosas que te acerquen más a Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que palpamos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que está ingresando a tu cabeza, a tu cerebro, cada momento? Y Jesús tuvo que hacer eso. Siempre se apartó del mal.
Siempre esquivó el mal como algo peligroso para su vida. Por eso que fue tan leal a su padre. Y sobre todas las cosas, se mantuvo fiel, se mantuvo leal, se mantuvo fuera de los peligros pecaminosos, porque él vivió unido con su padre, en sumisión con Dios. Eso fue lo que él tenía que hacerlo cada segundo, cada día. Él no podía apartarse de su padre. No podía. ¿Cómo podemos nosotros también igual estar frente a las pruebas, a las dificultades, a los crisoles? ¿Cómo podemos estar nosotros frente a las insinuaciones del diablo con las tentaciones? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos salir de eso? Solamente viviendo una vida de sumisión con Dios. El día que te aparte de Dios, lamentablemente, caerás en pecado. Y así como tuvo que enfrentarse a la vida de pecado, a la vida de las tentaciones y de todos aquellos que podían haber malogrado el plan de salvación, también Jesús sufrió en carne propia desde bebito el rechazo de la gente, las traiciones de las personas, la maldad, la injuria de la gente que vivía a su alrededor. Miren ustedes nomás cuando ni bien María estaba embarazada y estaba poco de dar a luz, tuvieron que buscar un lugar donde ella dar a luz porque había ido a otra ciudad que no era de ellos para empadronarse. Y tocaban puertas, iban de aquí para allá y nadie le dio cabida en un lugar para que ellos puedan estar y bien y dar a luz María. ¿Dónde dio a luz? En un rincón de un establo, de un lugar para los animales, en un pesebre. Y cuando él fue creciendo, Herodes se enteró de que había nacido un rey por boca de los reyes magos y mandó matar cruelmente a todos los bebitos, a todos los niñitos menores de 2 años. Imagínense ustedes esa población gimiendo, gritando, llorando por la crueldad de estos romanos, matando a tantos niñitos, buscando, entrando a las casas para encontrar a alguien ahí y matarlos. Con la ayuda de Dios, María, José y Jesús tuvieron que huir bajo la mano protectora de Dios hacia Egipto. Y ahí estuvo hasta que Herodes murió. Y cuando ellos volvieron nuevamente a Palestina, básicamente en la ciudad de Nazaret, ahí empezó nuevamente su vida, bajo el cuidado de sus padres, bajo el requerimiento de José. Y ahí desde pequeño, igual los amigos de repente, la familia, los vecinos, qué sé yo, se burlaban de Jesús porque él no podía vivir conforme vivían sus compañeritos de acá, de la vecindad. Él tenía que siempre ser fuerte y leal. Y cada vez, por ejemplo, cuando veía pelear a sus compañeritos, él corría por lo menos a separarlos, a hablarles de que eso no era correcto, y por eso a veces era injuriado, era rechazado, lo consideraban como un niño de otro lugar, en fin. La palabra de Dios no nos menciona mucho acerca de su edad de adolescente o de joven. La Biblia nos presenta cuando él aparece ya en su ministerio a partir de los 29, 30 años. Aunque claro, las Sagradas Escrituras tiene referencias de que prácticamente toda la vida de Jesús lo vivió allá en su pueblo de Nazaret, ayudando a su padre en la carpintería, hasta que su padre murió y él tuvo que afrontar el cuidado de su propia madre, hasta que empezó su ministerio. Y ahí en su ministerio es donde nuevamente aflora el odio
el sufrimiento, el rencor, la vida de tortura para Jesús. Él fue rechazado completamente. En San Mateo capítulo 23, versículo 37. Miren ustedes la expresión como Jesús quiso hacer algo bueno por ellos, pero ellos lo rechazaron, lo vilipendiaron. Los mismos líderes de su propia iglesia no lo dejaban tranquilo a Jesús. Cómo le odiaban, sentían demasiada envidia por él. Mucho cuidado. A veces en las iglesias, tú que eres líder, hay que tener mucho cuidado con el rechazo también de los hijos de Dios. Los mismos fariseos tenían una aberración total de Jesús, ¿no? La gente común igual despreciaban a Jesús y él tuvo que lidiar con eso. ¿Recuerdan ustedes cuando Pilato tuvo que presentar a Jesús y a Barrabás? La gente gritaba: crucifiquen a Jesús, crucifiquen a Jesús. ¿Qué de malo había hecho Jesús? ¿Qué de malo encontramos en la vida de Jesús? No encontramos nada de malo. Pero el asusamiento por parte del diablo, la gente con ese corazón duro no entendió quién era Cristo. Por eso que lo rechazaron completamente. Como humano sufrió mucho Jesús. En el Getsemaní, Marcos describe en el capítulo 14, versículo 34 lo siguiente. Miren la expresión de Jesús que resume prácticamente toda su historia de sufrimiento. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Así vivió Jesús. Aún a pesar que él tenía su porte, trataba de ser feliz y hacer feliz a los demás, pero él vivió triste al ver tanta maldad en el mundo, al ver tanta pecaminosidad en el mundo, al ver cómo mujercitas, como hombres se pierden en la mundanalidad, al ver cómo hogares destruidos, hombres y mujeres sufriendo en las cárceles, sufriendo en los hospitales, sufriendo por falta de agua, sufriendo por falta de pan, sufriendo cuando entre naciones se pelean, se hacen la guerra, sufriendo cuando en los trabajos los obreros se odian entre sí, no permiten que otro se supere, sufriendo porque en los gobiernos la corrupción malogra a los pueblos, sufriendo como la delincuencia, la mortandad, ¿no? Sufriendo como tantas enfermedades aparecen. Jesús sufrió mucho. Miren ustedes cómo el profeta Isaías en el capítulo 53 expresa enfáticamente el momento en que Jesús estaba sufriendo, esas horas donde después iba a ser crucificado. Noten lo que menciona el profeta Isaías capítulo 53. Leo el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Aquí el profeta Isaías, en el momento cuando él fue golpeado, lacerado sus espaldas, cuando lo vio ensangrentado porque le colocaron esas coronas de espinas, su cara destrozada, hinchada por los puñetazos, por los golpes que él recibió. La tortura fue terrible. Y es ahí donde el profeta Isaías describe que él no tuvo ningún atractivo porque estaba prácticamente deformado por la paliza que sufrió de mano de los romanos. Solo
pensando en salvarte, en salvarnos. Y a continuación sigue leyendo el profeta Isaías, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, fue menospreciado. El versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados. El 5, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos la paz cayó sobre él el castigo. Todo lo que pasó Jesús en esa agonía, en ese martirio, fue porque ese castigo lo íbamos a recibir nosotros. Nosotros tendríamos que haber estado sufriendo ahí, pero Jesús, nuestro Salvador, Él fue el que recibió todo eso para vernos un día ahí en el cielo. ¿Sabes? Si tú no vas al cielo, es sencillamente porque no entendiste esta parte. Si tú no vas a estar allá en la eternidad, es porque sencillamente no quisiste. Porque la salvación es más fácil que perderse. ¿Por qué? ¿Por qué perderse es más difícil? Porque Jesús siempre te va a estar llamando. Jesús siempre va a seguir luchando por ti. Jesús va a seguir enconándote la idea de que tienes que aceptarlo como su Salvador, porque Él ya hizo todo por ti. Él va a estar siempre. Y mucha gente desechando, negando la existencia de Jesús, diciendo de que fue cualquier líder, que no es Dios. En cambio, si solamente tú lo aceptas como tu Salvador, tendrás la vida eterna. Cristo sufrió algo más profundo, más tenebroso y doloroso de lo que cualquier ser humano podría conocer o experimentar alguna vez. Nunca experimentaremos lo que Jesús experimentó. Por eso, cada prueba, cada crisol, cada dificultad que tengamos que afrontar o que vivirlo en carne propia, tenemos que entender de que mucho más que eso lo pasó Jesús. Y Él un día verá el fruto de su entrega para los seres humanos. Un día verá la cosecha de la siembra que Él hizo al venir a este mundo. Y espero que tú formes parte de ese fruto. Yo estoy seguro que Jesús quiere verte a ti en la eternidad. A ti, a tu familia, a tus hijos, a todo lo que te rodean, a tus amistades. Él quiere tenerte un día en la eternidad. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo y vivir una sumisión con nuestro Dios.